¿Cómo empezamos el año protegiendo nuestra imagen? Pues bueno, o sea, somos una marca, nuestra imagen es una marca en sí misma, pero bueno, o sea, desde la perspectiva de la protección legal en el INPI, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues no es que registremos nuestra imagen como marca, ¿verdad? Sí hay partes de nuestra imagen personal que pueden constituir marca. Por ejemplo, nuestro nombre, de entrada nuestro propio nombre, el nombre con el que nos ostentamos ante el mundo, puede ser susceptible de protegerlo bajo el registro de marca. O sea, a lo que voy yo es que digo, ahora que ya estoy al aire, digamos, ¿no? En redes sociales, que es un medio más de comunicación, como si fuera la televisión. Hay algunos expertos que dicen que la influencia de las redes sociales ya es tan importante como la de la televisión. No sé si sea cierto, no te voy a preguntar eso, ni sé si lo sepamos, no sé si las Ibope y las que miden los ratings lo sepan, pero si yo ya estoy al aire, ¿cómo cuido mi imagen? Por ejemplo, ¿cómo cuido la imagen de este podcast? ¿Cómo cuido la imagen de Oliver Iglesias? Oliver Iglesias en sí misma es una marca. Más allá del concepto del que se habla de marca personal y todo este asunto, si Oliver Iglesias se dedica a crear contenido, es una persona que se dedica al ámbito, por ejemplo, del entretenimiento, lo audiovisual, lo cinematográfico, lo artístico, lo cultural, hay una clase que aplica a ello, que es la clase 41. Podrías estar en la situación de solicitar un registro de marca como Oliver Iglesias. Perfectamente, podrías hacerlo. Eso sí, habrá que ver qué criterio tiene el INPI, si la concede o no, pero si la solicita alguien que resulta llamarse, como dice tu título universitario, Oliver Iglesias, lo más probable es que te la vayan a otorgar, ¿no? Ahora, lo que yo estaba viendo, por ejemplo, si hablamos de artistas famosos, alguna vez escuché que, por ejemplo, Madonna la habían registrado en Estados Unidos, pero como iba a hacer una gira en Europa, tenía que ir el manager o el abogado a registrarla a Europa. Y si venía la gira para imprimir playeras, tenía que registrarla en México. Es correcto, es correcto. Sí, las marcas y los derechos de autor tienen una naturaleza distinta. Son primos hermanos, pero tienen una naturaleza distinta y una serie de implicaciones que las hacen pues, ser dos ramas distintas del derecho, ¿no? Por ejemplo, si tú proteges una obra de arte y la registras en México, lo más probable es que cuando hablemos de arte haya una protección que tenga mucho más alcance que el de una marca, ¿no? Porque el derecho humano que está implícito en el derecho de autor hace que la posibilidad de protección y la expansión de esa protección sea mucho más amplia. Ahora, por ejemplo, me estaba ahorita riendo, Ajá. me estaba dando sonrisas, pero no por lo que decía, sino que me acabo de acordar, vi una cosa hoy en internet, que era una persona de la política, había impreso una foto para el presidente de la República y que un fotógrafo tomó. Entonces vi que uno de los influencers decía, miren, este señor de la política imprimió esta foto. Al parecer no llegó a un acuerdo con el fotógrafo, él de todas maneras la imprimió y se la arregló al presidente. Es una noticia de ayer, antier, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? O sea, Mira, ese fotógrafo puede exigir su pago, pero es solo un regalo, que bueno, siendo un regalo que lo hizo público, en una reunión, en un podium, donde hay cámaras y donde iba a haber nota, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa si nada más se lo hubiera regalado y lo hubiera tocado en su casa, buen envuelto, punto. se lo deja, lo abre? Es un caso muy interesante porque ahorita estamos como mezclando el tema de derechos de autor y marcas, pero está bien porque en realidad en la práctica estamos bajo circunstancias, sobre todo en el entretenimiento, en donde se mezclan todas las materias del derecho que te puedas imaginar. Puede haber un tema, atrás de una foto puede haber un tema penal, puede haber un tema de derecho de imagen, puede haber un tema de marca, puede haber un tema de derecho de autor, puede haber un tema de privacidad, puede haber un tema de todo lo que te imagines en una sola foto. Y luego, si nos vamos al tema del derecho de autor sobre la foto, ya no nada más estamos hablando que en la foto hay derecho de imagen de la persona que aparece en la foto. Hay derecho de autor de la persona que tomó la foto. Y si en la foto hay obras de arte de otras personas, hay derechos de autor de las obras contenidas en la foto. Entonces está el derecho de autor del fotógrafo, el derecho de autor a lo mejor de las obras de arte que aparecen dentro de la fotografía y el derecho de imagen de la persona que aparezca fotografiada.
Entonces, no es tan simple como creer que en una foto nada más hay un solo derecho. Hay una multiplicidad de derechos que hace súper complicado. Bueno, en resumen, digo, no quiero hablar de política, sino de esta persona que le dijo al fotógrafo no llegar a un acuerdo. De todas maneras, él la imprimió, se la regaló al presidente en una reunión donde se iban a ver cámaras. Entonces la foto ya se convirtió en una pieza que tiene alcance, ¿no? Yo supongo verlo así. ¿Qué va a pasar? Pues mira, en ese caso... En resumen, ¿qué va a pasar? En ese caso, aunque no conozco los detalles exactos del caso, sí te puedo decir esto. Mira, si tú regalas una fotografía... El político dijo, está padre tu foto. Te la vendo. No llegamos a un acuerdo. De todas maneras, la imprimo y se la regalo al presidente. ¿Qué va a pasar? Ok. Una cosa es regalarle la fotografía física y otra cosa es cederle los derechos de autor. Muy distinta. Y para hacer esa cesión de los derechos de autor tiene que constar por escrito esa cesión. O sea que no va a pasar nada. O sea, tampoco fue un delito, entonces. No hay delito, pero... Porque no la vendió. El hecho de que no la haya vendido, que haya regalado el objeto, es decir, ese objeto es la foto, ¿no? Ajá. El regalar el objeto que contiene la foto no implica automáticamente que esté cediendo los derechos de autor. Es más, los derechos de autor no se pueden regalar. Ojo ahí. Eso ya había escuchado eso, de algún cliente de un ingeniero de audio, con piezas de música que hacemos luego para los videos. Correcto. O sea, la música aplica el mismo caso que en la foto. ¿Por qué? Porque es un derecho de autor y el derecho de autor, a diferencia de otro tipo de derechos, no son susceptibles de ser regalados, de ser cedidos a título gratuito. Tiene que ser a título solamente de manera onerosa, es decir, solamente mediante un pago. Si tú no pagas porque te cedan los derechos de una obra de arte, no hay cesión. Y eso tiene que constar de manera expresa y por Ahora, te puede ser en una servilleta el contrato. Sí. Y con un notario, sería lo mismo. Sí. Okay. Con que los dos se pongan de acuerdo y haya papelito, habla. Es correcto. Okay. Tiene que haber papelito, habla. Hay casos, o sea, si tú vas a la tienda a comprar un gansito, pues no necesitas hacer un contrato en papel firmado por ambas partes y todo, ¿no? Es que también eso podría aplicar porque trae una imagen, un diseño, ¿no? Ahora, cosas, la diferencia entre un tipo de operación en el mercado o en el mundo, entre una compra de un gansito y una compra de una obra de arte, es que la compra del gansito no está sujeto a las reglas del derecho de tener que formalizar un contrato en papel con firmas autógrafas de las personas, ¿no? En el derecho de autor sí, tiene que haber muchas formalidades para que se entienda que esa obra fue cedida o hay una licencia sobre esa obra. Claro, son otro tipo de leyes, ¿no? Exactamente, aplican leyes y reglas muy distintas. ¿Alguna historia que sepas de alguien que no protegió su imagen, su marca o su canal? Muchas. Pero que le haya ido mal o que haya pasado un mal rato. Muchas. Pues. Demasiadas personas. Una que te haya llamado mucho la atención, así que... Una de un cliente, aunque no puedo hablar específicamente de qué cliente, pero te voy a contar el drama que se está viviendo hoy sobre el tema, ¿no? ¿Qué cosas? Es no nada más un cineasta de mucho renombre, sino toda la familia, ¿no? Que ha estado involucrada en un tema de verse hasta en la situación de no poder capitalizar todo el legado por haber obviado su responsabilidad de no nada más registrar obras, registrar marcas, llevar a cabo la reserva de derechos al uso exclusivo, que es una figura parecida a la marca en donde proteges tu nombre artístico, por ejemplo. El haber obviado todo ese tipo de situaciones. ¿Qué es obviado? Obviado es haber dejado en el aire, no haber atendido una responsabilidad, haber haber dejado ahí, a ver qué pasa. Omitido a hacer lo que te correspondía hacer, tomar responsabilidad sobre eso. Porque muchas veces, y eso pasa con toda la gente, no nada más en el ámbito artístico, o sea, uno a veces va por la vida creyendo que pues, el mundo va a sostenerte, que el día de mañana se van a morir tus padres, tus abuelos te van a heredar y ya se te resolvió la vida. Y aun cuando eso sucede, eso no te resuelve nada, es más bien te avienta carga. Sí, te avienta carga porque necesitas un testamento, necesitas luego pagar los derechos, impuestos. Exacto. Si quieres escrituras ante notario. Escrituras, ¿no? Por si quieres vender o... Sí, es complejo, ¿no? Y eso mismo que pasa con una casa,
pasa con los derechos de autor de las películas de un cineasta, con los derechos de autor de las canciones de un compositor. No, pero ¿qué pasó entonces con En ese caso, con esta familia? lo que sucede es que habiendo hoy oportunidad de negocio después de 2 generaciones perfectamente para seguir capitalizando todo ese caudal, todo ese gran catálogo de arte que generó ese gran artista mexicano, están los descendientes con las manos atadas porque ¿cómo vas a hacer tú una licencia, por ejemplo, de derechos para hacer una película o algo relacionado con los derechos o con las obras de arte que generó esa persona si no tienes un papelito, como decías, papelito habla, un papelito que diga que tú eres el titular de eso? Ok, estás diciendo que esta familia de cineastas son de renombre y quieren ceder los derechos de alguna pieza que hizo su familia. Por ejemplo. Por ejemplo, una película famosa y no pueden hacer que otro productor haga la versión nueva porque no tienen un papel que lo avale. Exactamente. Entonces, ¿quién lo avala? Para que se ponga las pilas y vaya a registrar. ¿Quién lo avala? Pues te tienes que ir a los testamentos, te tienes que ir a todos esos documentos y el hecho de que en los testamentos, si no hay nada, pues generalmente cuando no hay un heredero o no hay alguien que por medio de todo el proceso sucesorio resulte el titular de todo eso, hay casos según la legislación de cada país o de cada estado, puede caer en manos del gobierno. Y el gobierno pues decidirá a su juicio qué es lo que conviene más. Hay algunos casos que esas herencias que no tienen un depositario, un heredero, terminan en manos de beneficencias públicas o terminan en manos del gobierno del estado, de la ciudad, según el caso de cada país. Y que luego lo rematan, ¿no? Sí, pues rematamos la historia de tal actor y es tal una película, los derechos de tal película, ¿así? Es una lástima porque la realidad es que no hay nadie más interesado en el beneficio propio que uno mismo, ¿no? Bueno, pero te voy a decir una cosa. Si es alguien tan importante del medio, digamos que nosotros si lo conocemos, lo más justo sería que se siguiera la secuela. Si quieren hacer la 2 de este personaje famoso y es necesidad de nosotros seguir viéndola, lo más justo sería que lo hicieran y no me importaría si fuera del hijo, del primo, del gobierno, de una institución, solo que saliera al aire. El problema es que para que las cosas sucedan, uno cree ingenuamente que las cosas suceden porque las cosas valen en sí mismas. No, las cosas cuando suceden, y tú lo sabes como productor, que algo que parece muy simple requiere una cantidad de energía brutal para llevarla a cabo. Así sea un podcast como esto, requiere una energía brutal, una concentración brutal, el despliegue de equipos, el despliegue de recursos, el despliegue de una gran voluntad, ¿no? Y a veces lo que falta es eso. Y eso es lo que hace que un gran caudal hereditario, ¿cuántos casos no podríamos nosotros pensar de conocidos, de familiares, de muchas personas que cuando no tienes esa fuerza de voluntad de asumir esas cargas, los millones se pueden ir a la basura, pero en una generación. O sea, no basta con que haya cosas que sean oro. El oro en sí mismo no vale si no hay quien esté dispuesto a moverlo, a trabajarlo. ¿Me explico? Ahora, en resumen, ¿cómo proteges una pieza creativa? Te estoy hablando de cualquier cosa. Tanto de un producto, de una idea, de un podcast, de una película, de un programa de televisión. Por ejemplo, el primer caso, la primera herramienta o la primera arma que podrías tú tener como artista, como creador, es el registro de obra. La figura del registro de obra. Y eso se va vamos al INDAUTOR. Al INDAUTOR. Al INDAUTOR. Es decir, hay 2 instituciones para la protección de la propiedad intelectual del gobierno. Una es para la propiedad industrial. Lo industrial se supone patentes, más bien son las patentes, las marcas, los slogans, por ejemplo, avisos comerciales. Y el derecho de autor va más hacia lo artístico. Las obras literarias, artísticas. Por ejemplo, hagamos un ejemplo para que nos entiendan mejor. El podcast. Y mi podcast no tiene nombre. Solamente es un podcast donde se sienta tu servidor, invita a personas y hablan. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Ir a dónde? ¿A INDAUTOR, que es para cuestiones artísticas, o al INPI, que es de marcas?
Las dos. ¿Pero quién voy primero? Al indautor yo diría sería Al lo indautor más, para registrar la idea. Para registrar... La idea ahí te va. creativa. Hay diferentes etapas. Por ejemplo, si tú ya tienes un video, ya está producido, ya está el audio y capítulo video, 1. puedes ir a registrar Lo meto esa un CD obra. y lo llevo y le digo, aquí está mi idea, tengo que pasarlo no, ¿verdad? Solamente está en el puro CD, ¿verdad? El puro CD. El puro CD y le pongo un título. Y le pones Podcast un título. para redes sociales y ya. Y proteges eso como videograma, ¿no? Si fuera un cortometraje, una película, podría ser una obra cinematográfica. En este caso, como estamos hablando de Por ejemplo, una idea de papel, una premisa o un guión. Eso tiene ciertas implicaciones, por ejemplo. Está más difícil. La parte de tener una idea en sí misma, las ideas en sí mismas, la propia Ley Federal del Derecho de Autor establece que no son protegidas, no son protegibles siquiera las ideas en sí mismas. Lo que importa es que esas ideas se trasladen a un formato específico. Por ejemplo, si mi idea la pude trasladar a algo escrito, ya se volvió literario. Okay. Si esa idea en sí misma la pude convertir en un video, ya se convirtió en una obra de videograma o de fonograma, que es, por ejemplo, o de música. O sea, para que sea protegible algo tiene que estar en un soporte material. Así dice la ley. ¿Qué es un soporte material? Cualquier cosa en donde tus ideas pasen de ser ideas a ser algo tangible, algo o no tangible, pues se habla de intangibles, pero bueno, no me voy a meter en ese embrollo filosófico, es que pasen de la cabeza a algo, a un formato establecido por la ley, obra literaria, musical. Ahora, musical tenemos letra. Mucha gente influencer que es joven y que no tiene ni el dinero ni el tiempo porque está en la escuela y nada más hace sus videos y los sube y resulta que tienen millones de views. Esos chavos, ¿qué tienen que hacer? Nada más lo que tengan, pasarlo a un USB disco duro y llevarlo al indautor. Y si tiene ya imagen, marca, nombre, llevarlo al INPI. Es correcto. Es así, y tan. ¿Y eso cada 10 años? ¿Cada 5 años? A partir del 2018 cambió un poco ahí la regla. Con las marcas, si tú obtuviste un registro de marca después de este año, estás obligado para no perder tu derecho de la vigencia de los 10 años, porque las marcas tienen ¿Esto se debe a qué? Tienen 10 años de vigencia, pero al tercer año... ¿Tercer año qué? Al tercer año tienes que declarar su uso, se llama declaración de uso real y efectivo. Órale, ¿y eso cuesta? Eso cuesta. Ok, No cuesta tanto. No cuesta tanto, es bastante razonable. ¿Y crees que sea porque hay ya miles de podcasteros como lo estoy haciendo yo? Es porque la idea del comercio es tampoco limitar a los demás, que los registros de marca y los registros de slogans y las patentes y todo eso. Para no limitar a la gente que nada más inventa algo padrísimo, pero no lo lleva a cabo y el otro está esperando a ver a qué hora se le cancela la... Esa es la razón, esa es la verdadera razón. En otros países... Se me hace muy justo. ¿Cuesta igual de caro? ¿3,000 pesos? Creo que no, cuesta cuesta menos. Registrar a mí la marca una tercera parte. Ya hace varios años. Costó como 3,000 pesos, ¿eh? En el INPI. Sí. En el indautor me costó 300 pesos registrar. Es correcto. El reality show que hago para redes sociales de mis detrás de cámaras cuando hago un video, un cortometraje, un comercial para la televisión. Me llevo una cámara y nos grabamos y luego lo que suceda pasa a cuadro y lo comentamos luego en green screen. Se apaga la cámara, o el cliente no ha llegado, o tenemos 10 minutos para acabar el video, ¿no? Y luego ya lo comentamos. Qué buena onda. Y ese lo fui a registrar como una producción de video. No, el detrás de cámaras de una producción de video. Ese es el título y el disco lo dejé. Dejé dos cosas, el título y el disco. El disco es de mi primer capítulo. Eso es bueno que lo mencionas. Por ejemplo, el registro de una obra, aunque tú le pongas un título, porque no puedes registrar una obra sin título, ¿estamos de acuerdo? No sé. Es para identificarlo. Okay, o sea, para el mero hecho de identificar una obra hay que ponerle un nombre, un título. Pero en el derecho de autor no se protege el título. Nada más solo el videograma, ¿cómo le dices? Exactamente, que es el videograma. Contenido. ¿Cómo dijiste? Videograma. No está cool. Nunca se me hace un poco como vieja la palabra, pero pues... Es un concepto técnico, ¿no? Un video. Un audiovisual, te diría. Un audiovisual. Nuevo, sí. Y porque un videograma puede o no tener sonido.
Pero para que Claro. se llame cinematográfica, pues ya hay más implicaciones autorales, porque ya no Claro. nada más hablamos de que hay una persona que lo realizó. No, hay compositores detrás, Ajá, hay compositores, sí, todos tienen escritores que tener su detrás, crédito. directores o Claro. directores, productores. Sí, Hay una sonidito, serie que de... sea, todo en la producción, ¿no? Exacto. Mencionaste hace rato Sí. lo de la familia, que me quisiste Hay explicar otro como un caso ejemplo, pero ¿tienes un interesante. caso que estés defendiendo ahorita? Un caso de plagio muy duro, muy, muy duro. Eh, y viene mucho al caso por lo que me preguntabas desde hace rato. Porque como yo como creador voy protegiendo desde el paso 1 hasta el paso 10, porque no es lo mismo, o sea, tú una idea ya plasmada en papel la tienes antes siquiera de prender una cámara, ¿estamos de acuerdo? Y Claro, mucho antes de tener un material editado para ir a registrar. claro. Entonces, en todo ese periodo uno está encuerado. En este caso, afortunadamente hubo registros de marca, por ejemplo, del nombre del programa de televisión, no un programa de televisión, de una serie, vamos a ser más específicos. El nombre de la serie estaba registrado, lo registramos como marca, ¿no? Y no solamente plagiaron la idea, sino que también usaron el nombre de la marca, ¿no? En una de las grandes plataformas en Estados Unidos. ¿Y qué está sucediendo El asunto todavía no ha llegado al litigio, pero qué va a suceder? O sea, ¿cuál es el futuro? ese es el punto, que en los litigios y los pleitos de derechos de autor, la gente se entera de lo menos. De lo menos. La mayoría de los asuntos se terminan arreglando entre las partes con contratos y, ok, tú estás Porcentajes. reclamando, nos sentamos, nos damos porcentajes o te doy una lana Intentar y no hables. ¿Cómo se llama este? Yo que cuando haga mi película, que en eso estoy con José Ángel Bichir, a ver si la hacemos, me gustaría hacer obra por encargo, que será como mi mayor logro de contratar a un guionista, a un escritor, que me haga una obra, ya sea la idea de él, que sea que se le pegue la gana, o una idea que a mí se me ocurra en un momento muy creativo, y desarrollala, pero obra por encargo. Sí. Porque obra por encargo quiere decir que ya le pagué la obra y ya los derechos son míos y muchas gracias. Si me va bien, qué bueno. Si no me va bien, pues ni modo. Entonces él ya no podía reclamar nada. Sí, sí, por supuesto, aunque obviamente hay aspectos en donde el autor de manera irrenunciable... Eso es lo va que a decías mantener. también. O sea, sí puedes ceder los derechos como obra por encargo, pero ¿qué todavía lo tiene anclado a ese guión, por ejemplo? Lo tiene anclado la parte moral, ahí te va. Pero no tiene nada que ver, por ejemplo, si el cortometraje, la película, la serie, lo que sea que quieras hacer. Yo quiero hacer una película. Ajá. Pero la película le va bien y alfombra roja, plataforma digital, cine, que esté en el cine y todo eso. Él podría exigir algo aparte de que le haya yo pagado ya Claro. obra por encargo. ¿Cómo podría yo negociar con él para que sea algo justo Mediante para un los contrato. dos? ¿Y qué sería lo justo? Lo Si yo ya le justo- pagué la obra por encargo. Mira, ahí te va, te voy a explicar ese detalle. La obra por encargo significa que yo voy a comisionar o encargar la realización de un material a alguien, le voy a pagar y entonces, después de encargársela y pagársela, me la va a entregar, yo me vuelvo dueño de los derechos de explotación de ese material. Para explotarlo, de los derechos de explotación. Pero, por ejemplo, si yo quisiera que me cediera también la autoría, pues eso es ilegal. Quien lo haga, que hay mucha gente que lo hace y hasta con contrato y todo para ver la cara de tontos a las personas, eso es totalmente ilegal. Entonces, cuando tú haces una obra por encargo, estás cediendo los derechos para la explotación de la obra. ¿Por qué? Porque me la encargaron y me pagaron. No, pero digo, para lo que voy a Pero decir, la parte moral, ahí te va. La parte moral es la parte patrimonial, la que se cede que ya le mediante pagué y ya, ya amigos le como pagué. siempre. Y yo soy el que tiene los derechos para explotarla ok. y por el tiempo que se haya pactado, ¿eh? Porque justamente hay algo parecido a lo que comentábamos de por qué las marcas tienen una vigencia y se tiene que renovar y si no Ok, declaras ok, lo pierdes. ok. De alguna manera también, si todas las obras de arte tuvieran un derecho de autor en la parte patrimonial para siempre, no existiría lo que conocemos como el dominio público, en donde pues si tú quieres hacer una obra sobre una... Digamos Cantinflas, las películas de Cantinflas. Todavía Si yo- tienen derechos vigentes. no me quedé, pero si en algún momento se le van a caducar Claro. y alguien que quiera, que sea muy fan de Cantinflas o que quiera hacer algo con todo ese legado que dejó Cantinflas, si se le vence la vigencia a los dueños
de la marca de Cantinflas y no la renuevan, ¿él puede renovarla? No. Ahí te va. ¿Sí? Los derechos, en cuanto a la parte autoral, que tiene una vigencia, es toda la vida del autor, más 100 años en México. Hay países que tienen reglas distintas, ¿eh? Pero eso es para que sea de dominio público, Y se vuelve dominio público. Si tú quieres hacer algo sobre Cantinflas, utilizando algo de sus obras de arte o de Shakespeare, que tiene más siglos de muerto, pues nadie te va a reclamar derechos por eso. Por eso es que uno ve a menudo que muchas compañías de teatro independientes, sobre todo, y no independientes, apelan a obras de autores que tienen más de 200 años de muerto. Por ejemplo, la película que fue un exitazo de Leonardo DiCaprio, de Shakespeare in Love, ¿no? Exactamente. Ahí no pagaron nada de derechos. Ahí los derechos que existen son respecto de la persona que hizo un guión derivado de la obra de Shakespeare. Entonces a Shakespeare y a familiares de Shakespeare o descendientes de Shakespeare nadie les tiene que pedir permiso de nada ni les tiene que pagar absolutamente nada. Ahí el único derecho de autor que nace es de la gente que creó ese nuevo guión. Claro, está basado, es una obra derivada de algo de Shakespeare, pero como ya es dominio público la obra de Shakespeare, tú puedes ponerle el color, la raza, el sabor, el tiempo que se te dé la gana, modificar los diálogos, no va a haber tema. Con los nombres, por ejemplo, de grupos, sobre todo con los grupos de música norteña o de cumbia y todo esto que hay, muchas que se llaman parecido, ¿no? Por ejemplo, si es la Sonora Santanera, uno es la Sonora Santanerita, ¿no? Por decirte, ¿no? Que hay pleitos entre los integrantes y entonces cada integrante agarra su camino, pero quiere seguirse asociando con el proyecto del que viene porque es el que trae el punch y la fama. Sí, total. Entonces, esos son muy comunes, los nombres. Y en el Indautor, ahí lo que se hace, no ven marcas, pero en el Indautor se ve algo que se llama reserva de derechos, que es el nombre artístico, proteger tu nombre artístico. Y siempre con este tipo de grupos, siempre hay problemas, hay juntas de aveniencia para que se pongan de acuerdo, unos llegan y solicitan la reserva y se las niegan porque se parece, no tiene que ser igual, con que haya similitud en grado de confusión como en las marcas, es suficiente para que el Indautor, igual que el INPI, diga no te voy a reservar o no te voy a registrar porque se parece mucho a esta otra, ¿no? Muchas veces no nada más hacen nombres parecidos, sino que también los logotipos los hacen similares. Claro, sí. Sí, no, es que, por ejemplo, las marcas transnacionales no le buscan mucho. Si la marca transnacional que vende refresco trae rojo, pues la otra competencia va a tener que traer rojo, ¿no? También en el tema de las marcas es un tema porque puedes usar a lo mejor el color en sí mismo para refrescos, pues es difícil que se proteja como marca el color del refresco, ¿no? Pero sí hay una serie de situaciones asociadas que pueden darte el gatazo, ¿no? Como se suele decir, de que es Coca-Cola, pero no es Coca-Cola, el logo se parece, es una Coca-Cola, es rojo. Entonces, como todo te lleva a eso, lo que importa, lo que quieren proteger los abogados, sobre todo las leyes, en el mundo de las marcas, es al consumidor. O sea, es decir, en última instancia, quien más importa es el consumidor. ¿Para qué? ¿Para que no se confunda? Exacto. Para no confundirlo. O sea, el chiste de las marcas es distinguir a unos productos de otros, a unos servicios de otros. ¿No? Y si la gente lo que está haciendo... Porque sería desleal, ¿no? Es desleal. De hecho, eso que estás diciendo es un concepto también jurídico, competencia desleal. Claro. La competencia desleal puede hacer que te quiten una marca, que te quiten una patente, que te quiten también derechos. Hay multas, también entra el mismo gobierno a defender las injusticias. Efectivamente. O tiene que demandarse entre empresas. Las empresas son las que tienen que tomar la iniciativa en esos casos. Ellos nunca van a decir, a ver, veo raro aquí, el juez dice, yo veo raro, vamos a hacerlo justo o no. Si hay una cuestión de delito, hay ocasiones en las que de oficio el Ministerio Público el mismo gobierno tiene que tomar esa iniciativa. Bueno, la realidad es que tiene que ser por las marcas. Es que la gente, al final, creer que el gobierno lo va a resolver todo es una ingenuidad. Sí, no. Aunque existan las leyes Ahora, ¿eso es en México o en Estados Unidos sí sucede así o también en prácticamente en todo el mundo. Okay. Porque imagínate, ¿qué problemas van a tener esas personas que salen a cuadro haciendo bailes sensuales o diciendo groserías a cuadro o haciendo un ridículo
o una pelea. ¿Qué problemas van a tener ellos en un futuro? Yo creo que vamos a ver en unos 5, 10, 20, 30 años cosas que no nos imaginamos que iba a pasar con las cosas que nosotros trepamos a las redes en algún momento. Y el uso que les van a dar, pues no sabemos siquiera con qué intenciones. A medida que la tecnología avanza y sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando, pues también se nos sale de las manos, ¿no? Entonces, por haber cargado a una plataforma cualquiera videos que contienen imágenes de nosotros no sabemos hoy quiénes están descargando esos materiales, los están almacenando dónde, y dentro de 10, 15 años no sabemos para qué los pueden estar utilizando. Y voy a decir no cosas tan oscuras, a lo mejor una cosa tan tonta y tan simple como que este video de esta chavita que estaba bailando en el año 2022, vamos a usarla para esta campaña de esta marca en China, ¿no? Y tú ni te enteras. Y tú ni te enteras. Porque estás en México. Porque hablas de una mexicana. Probablemente ni te enteres. Y probablemente si te enteras vas a decir, ¿y cómo diablos protejo eso? O sea, ¿cómo? Si no, porque cuando te grabas... Ahora, esa es otra cosa. Todo mundo dice, y ya sabes que ahorita tu podcast, si lo subes, ya los derechos son de Mark Zuckerberg. ¿Eso es cierto o no? O sea, también... Y si te grabas en TikTok bailando y haces una coreografía padre que te salió de la nada, te la copia, digamos, J-Lo, ¿no? O te la copia alguien y son mis pasos, pero no lo registré, son de TikTok. Es un caso muy interesante lo que estás diciendo, porque también o sea, ahí habría, en el mundo del derecho de autor se habla de derechos de autor en general, el autor es quien crea una obra de arte. Una coreografía es susceptible de protección bajo el derecho de autor. Sí, yo supongo, ¿no? De hecho, existe, hasta hay formas de traducir por escrito una coreografía como tú lo harías con una canción, una partitura. Hay maneras, hay muchas maneras. Y si no, con un video de una coreografía, ahí tienes la coreografía puesta y puedes protegerla. Ahora, el hecho de que tú le pongas a aceptar a los términos y condiciones de una plataforma en donde digan lo que digan, porque hasta los términos y condiciones los cambian a cada rato, sí, cada año. Tú ni cuenta te das de qué cambios hay, y a lo mejor en los términos y condiciones tú aceptaste que el material que se está cargando ahí o le das la autorización a la plataforma para hacer lo que quiera. Yo cuando me di de alta en Facebook nunca leí que todas las fotos y los videos o mi podcast, que en ese caso no sabía que iba a ser un podcast, fue en 2008, creo que me di de alta en Facebook. Yo nunca leí que decía que todo lo que subiera era de ellos, jamás. No, es que a veces es un tratamiento mucho más velado, mucho más inteligente. Obviamente lo redactan abogados, ¿no? Y no nada más lo piensan abogados, lo piensa gente que se dedica a programar la plataforma y demás, y que conoce el comportamiento humano de qué tipo de cosas hacer para que tú des aceptar sin darte cuenta. Las fotos que sube mi mamá o las fotos que subo yo o el podcast, ¿es de Facebook o no? No. Ok, perfecto. Esa era mi pregunta nada más. No, y es que a veces es un poco frustrante a veces para los abogados decir no, pero depende, ¿no? Ah, ok, pero, claro, sí, todo puede suceder, ¿no? Depende porque, como lo decíamos en un principio, al principio del podcast, detrás de un material, un contenido, hay muchos más derechos que simplemente decir, ¿quién tiene los derechos? Bueno, ¿cuáles derechos? Porque hay un friego de derechos, ¿no? Hay muchísimos derechos. Sí. Por ejemplo, a lo mejor en los términos y condiciones de un TikTok o de un Facebook, porque ni siquiera te puedo decir en este momento qué dicen los términos y condiciones de Facebook o los de Twitter. Claro. Porque cambian. Apenas llegó el nuevo accionista de Twitter, es Elon Musk, y modificó una serie de cosas y cometió una serie de atropellos y mucha gente se quejó. O sea, las cosas en las redes sociales cambian, los algoritmos cambian todo el tiempo y los cambian a propósito las propias plataformas para hacerlo más atractivo, para que la gente pague más. Ahora, las leyes en el extranjero las leyes más importantes supongo que son en Silicon Valley, ¿no? Que es donde sale toda esta programación. ¿Son iguales las leyes de allá que las leyes de México? ¿Hay leyes en México? Las leyes generalmente en temas relacionados con propiedad intelectual, hay una cierta armonización en todo el mundo. Hablo en cuestión digital. Y lo que pasa es que en lo digital... de redes sociales, disculpa. En redes sociales están todos los derechos que te puedas imaginar
en un video están todos los derechos que te puedes imaginar. Los derechos de privacidad, los derechos de propiedad intelectual, los derechos de derechos de autor. ¿Hay alguna ley nueva en México de derechos con redes sociales? Relativamente, o sea, hay muchas leyes que ya existían y tienen que ver con esta situación. El problema no es que si las leyes están o no adaptadas a la circunstancia actual, a diferencia de lo que muchos pensarían. Es más bien que resulta hasta para nosotros difícil desmenuzar el fenómeno de las redes sociales. Pero realmente, pues, justamente hablando de ese caso de la influencer que se vio involucrada en un tema de un delito, ¿por qué? Es que yo no lo veía venir, nadie lo veía venir, pero el Código Penal siempre contempló en el tipo penal que el portar, porque tener en tu celular es portar. Pues sí es portar. ¿Estás de acuerdo? No, pero es que es digital. O sea, ¿qué tiene que ver que sea digital o no? Es portar. Es portarlo. Claro. Porque, por ejemplo, ya me está mandando a mí Facebook cosas más como de TikTok, que son como bailes, ya sabes. Entonces yo estoy viendo bailes, que yo no quiero ver bailes, yo veo podcast, ¿no? A mí me interesan más los podcasts, más cosas de historia, ¿no? Pero luego, ¡pum!, me mandan un baile. Entonces, si me quedo viendo el baile, el próximo es otro baile. Y va subiendo el grado de baile sexual, ¿ya sabes? Y de pronto dices, ¿y esto qué es? ¿Ya el Golden Choice? ¿O qué? O sea, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento crece el Facebook, se hace mayor de edad y empieza con esas inclinaciones ya no de Friends, sino de cuestiones que te motiven, que te hagan como una adicción más, ¿no? A estar viendo ¿me entiendes? Algo que no te ofrece ya la tele, claro, o un canal privado de adultos, ya te lo está ofreciendo las mismas redes sociales. Sí. Ese es el crecimiento que tiene. ¿En qué momento se regula? ¿En qué momento yo podría enojarme con estas plataformas porque mi hijo agarra mi teléfono y dice, ay, que quiero ver las fotos de mi tía, y le salen estos bailes? Y lo complicado no es nada más, fíjate, siendo autocríticos como sociedad. El tema no es nada más que si las plataformas tienen una programación determinada para que eso te caiga a ti en la cara, sino que la propia gente es la que alimenta esa data, es la que alimenta esa inteligencia artificial. Entonces, si la comunidad está utilizando esas plataformas para esos propósitos que no son motivantes, son a lo mejor para descargas de carácter, pues, sexual, vamos a decirlo así. Me queda claro. Esa información que la población vierte de data a la plataforma, pues eventualmente te cae a ti, porque es lo que la gente está virtiendo. ¿Me explico? Y está virtiendo en todos lados, porque, por ejemplo, tuve una posada hace unos días y me comenta una familiar que en el show navideño las coreografías ya eran como las de TikToks, las que tienen millones de views. Ah, claro. ¿Y qué tiene que ver eso? Con el perreo. Entonces ya las coreografías navideñas estarían perreo con los chavitos de la middle school, de la primaria. Pues claro, es que esa es la tele de ellos. O sea, esa es la aceptación. Entonces vamos a ser más aceptadores de estos bailes en un futuro. Ahorita ese es el objetivo. Debe tener un objetivo las redes sociales. Pues bueno, ese es un debate bien interesante porque las redes sociales son un fenómeno complejo y multifactorial. ¿A qué voy con que sea multifactorial el fenómeno que se da? Es que no nada más es lo que está pasando con la gente, sus cosas buenas y negativas, sus enfermedades y sus virtudes, todos vertimos en las redes sociales parte de nosotros, ¿no? Entonces, no nada más las plataformas contienen nuestra psique, sino que, por supuesto, detrás de una plataforma siempre va a haber personas físicas, humanas, que son dueños de... Lo acabamos de ver claramente con Elon Musk. Cuando toma Elon Musk control de Twitter, lo que se puede evidenciar ahí, lo que se puede observar, es que no nada más las plataformas operan de manera automática por algoritmos, como bien dices, o por el comportamiento de la gente. Hay personas, ejecutivos, gente con poder de decisión, que bien o mal
creyendo que está haciendo el bien o haciendo todo el mal o haciendo lo que sea que pase también por sus cabezas, toman decisiones de por dónde va a ir una plataforma, qué cosas vamos a censurar. Sí, no. ¿Qué tipo de temas no tiene caso publicar en redes sociales o qué tipo de temas está bueno publicar? Hablo de publicar desde subir un audio en WhatsApp, de oye, ya voy para allá y nos vemos, a un podcast en Facebook, un baile, coreografía en TikTok, grabar una pelea en la calle. Es fácil O sea, ¿qué descontextualizar todo, ¿no? Que grabar y qué no, qué es lo mejor para el futuro. Yo creo que es más peligroso a la larga limitar demasiado. Órale, qué fuerte, pero ¿por qué? Porque si limitas y controlas, estás poniendo eso más en también manos estaba de otros, pensando de gente también. más enferma decidir qué vas a ver y qué no vas a ver. Yo no estoy tan seguro que tengamos posibilidad de tener demasiada injerencia en esas plataformas, porque así como se tumba una, aparece otra, porque obedece también a una necesidad y a una exigencia de la gente. Yo diría O sea que el los verdadero videos nunca reto... van a vivir toda la vida, ¿estás diciendo eso? Lo que estoy diciendo es que cuando tú le cortas la cabeza a una medusa. Esas piezas que estamos grabando, que están grabando los chavos, que están exponiendo, ¿no? A quién sabe qué vaya a pasar, si eso vaya a evitar tener un trabajo. Es que eso es lo si más vaya a dramático. casarse con alguien de ese mismo perfil y no le había de haber convenido, Ajá. y se hubiera casado de un perfil diferente para que hagan mancuerna. Totalmente. Puede Que no le comprometer tu futuro, ¿no? Que no lo dejen entrar a una escuela que es religiosa por un video así que se hizo famosa. La Hace persona, 20 años. Hace 20 años. No, o sea, por ejemplo, ¿entiendes? Totalmente. O esa misma semana. Así de, ay, mira qué video, jajaja. Y llega la persona a la escuela. Es la del video. Y aquí es una institución con otro tipo de pensamiento que hace. No, o sea, ¿qué tenemos que publicar y qué no? ¿Qué es bueno tener cosas? Estoy hablando de eso, no del deep web, sino de cosas normales que están haciendo. Yo creo que ante el peligro y el riesgo que existe de que personas utilicen mal información de nosotros, lo menos que podamos dar de nuestra información personal en donde sea pública, siempre es mejor. Se ha hablado y se ha discutido en muchos países sobre qué tanto limitar y censurar lo que ocurre en Internet. Y lo que ha ido imperando dentro de todos las negociaciones, los dimes y diretes entre las empresas transnacionales, los gobiernos y las personas y Instituciones, supongo, todo ¿no? tipo de instituciones dándose de golpes para ver cómo se procede ahí. Es decir, como tú me dices, si a mí como padre no me gusta que mis hijos vean ciertos tipos de contenidos, ¿qué hacer para limitar No, que los se hagan. No ocurra? estoy diciendo que los vean. O sea, Que los hagan, que ellos sean ya para que sea el talento. Además, O sea, eso es lo que otra a mí me implicación. preocupa. Se ha llegado a la conclusión en general en la mayoría de los países, sobre todo los países occidentales, y me refiero por occidentales, Europa, América, ¿no? Que se privilegia tanto el concepto de libertad versus otras culturas, como Sí, las como culturas de las Medio Oriente Medio o Oriente, sí, de Asia, como China, se privilegia más a la colectividad. Entonces, esto tiene un impacto profundo en cómo se aborda el tema de las redes sociales. Si estamos en países de Occidente donde nos importa más el individuo, esa es la verdad, nos importa más la libertad, por ende, pues no nos va a gustar. Preferimos que haya atropellos y todo, pero nos parecería más atropello que no nos dejen hacer lo que queremos. En países de otras partes del mundo como China, es más importante que la colectividad esté protegida sobre tu individualidad. Por ejemplo, lo voy a decir así. Hay marcadores culturales que determinan también cómo se aborda el tema de la censura en Internet. Si estamos en países de un carácter occidental, se va a privilegiar más la libertad y la individualidad, Claro. por ende. Si estamos en países orientales, va a prevalecer más una conciencia colectiva, social, más que la individual. Más de que individual. No quiere decir que un modelo sea correcto y otro sea incorrecto. Quiere decir que es más probable que haya censuras para que un niño le llegue un contenido indebido en un país oriental que en un occidental, porque en un occidental se presupone que sí hay libertad,
Entonces, la gente que ejerce libertad es responsable. Se supone. Se supone. Ahora, obviamente está tan tatuado en la cultura del occidental la protección de la libertad, que es más crimen, aunque haya atropellos e injusticias, es más crimen limitar la libertad de la gente. Ahora, ¿crees que en algún momento, después de tanta libertad, después de que mi Facebook ya de plano ya me está metiendo las cosas que yo alguna vez vi en TikTok, que decía, no, esto es puro baile, o sea, está padre y todo, pero pues yo quiero ver más cosas de información, ¿no? Podcast, pláticas, y esto es puro baile. ¿Crees que en algún momento que estos bailes, cada vez que le haces la swipe up, ¿no? Que le haces para arriba, te salga el baile más sensual, todavía más sensual, con el para arriba más sensual, llegue el gobierno y diga, ¿sabes qué, Facebook? Necesitamos empezar a censurar esto, mano, porque ya es puro sexo lo que estás vendiendo. Sí sucede, pero sucede a cuentagotas y sucede de una manera probablemente más quirúrgica. ¿A qué voy con esto? A que... Como dicen los nuevos cirujanos, mínimamente invasivos. O sea, que ni cuenta nos vamos a dar. O sea, que no va a ser de... Están pasando bailes sensuales, quítalo. Y pum, no, la realidad es que la mayoría de las censuras y la mayoría de esos cambios en algoritmos son casi imperceptibles. O sea, cuando nos llegamos a dar cuenta de un cambio drástico en alguna plataforma, pues es lo menos comparado con lo que está cambiando día a día. Y como se van dando los ajustes y se van censurando cosas o se van quitando de la red por parte de las mismas plataformas, las presiones del gobierno sobre las plataformas de qué cosas se deben ver y qué no se deben ver, todo eso ocurre de una manera más sutil y más imperceptible. O sea, no nos damos cuenta, es como ver crecer a un niño, no nos damos cuenta en qué momento ya... Sí, de pronto ya está, bueno, ya habla y todo, ¿no? Así es, así es. Oye, tú como abogado, ¿cuáles son tus propósitos de año nuevo con respecto a marcas, a propuestas con tus clientes, a protección de algún influencer? Mi propósito es que lo que yo pueda saber o lo que yo pueda entender de lo que haga impacte en tu negocio, en tu podcast, que gracias a que interactuamos, el día de mañana tu podcast crezca porque tienes una protección legal, marcaria, porque fuiste a registrar un X material o porque entendiste algo que hizo que seas mejor, ¿no? Porque si nosotros ayudamos a los que hacen cosas dentro de nuestro gremio, porque aunque mi enfoque es legal, estoy en el entretenimiento y tú también lo estás. Claro. Entonces, el hecho de que tú te tomes el tiempo como hoy de decirme, oye, fíjate, cuida este detalle en el cuadro, la luz, vamos a matarlo total, así, asado. Esa es información que tú me estás regalando. Claro. Y si yo también te regalo información de mi quehacer, nos volvemos mejores. Y claro, si nos volvemos mejores, tenemos más capacidad de competir con los gringos, con los ingleses, con los alemanes, con los japoneses. Hermoso. Qué bueno. Eso es, para mí ese es el propósito. Qué bonito compartir esta información, ¿no? Total. ¿Qué enseñanzas como abogado de derechos de imagen te dejó el año viejo? De derechos de imagen. De imagen. Hubo casos de conflictos de imagen que me contactaron. Me dejaron el aprendizaje de que hacemos en México muchas cosas todavía al chilazo. Y nos enorgullecemos de eso, ¿no? O sea, me parece increíble que está muy bien echar a andar la creatividad y con un palito, 2 palitos, hacer algo que es magia, que bueno, eso es respetable y es plausible. Sí, yo ¿no? sí también lo respeto mucho. Pero lo que no está padre es que nosotros mismos nos creemos una mentira, ¿no? Que hacer las cosas al chilazo es algo de lo que nos tenemos que enorgullecer. En temas de imagen, han sido muchos este año particularmente, de gente que me ha hablado que ha tenido problemas por falta de hacer lo que le llaman releases de imagen, liberaciones o autorizaciones de uso de imagen para contenido. Entonces, muchos creadores de contenido... Se confían y luego a los 3 días se pelean ellos dos y ahora ¿cómo le hago para sacar un cuadro? No, y deja tú eso. Ahora te voy a decir una cosa, ahorita que estamos platicando te metes en líos con los clientes porque tú les diste el material para que lo usen en su marca,
con sus materiales y tú como productor pues no sabes a quién tirar la bola. Así, no, es tu problema porque es tu material y ellos te dicen, no, es tu problema porque tú contrataste al actor y no hiciste un contrato con el actor que tú contrataste. Se vuelve un problema. Por ejemplo, con mi reality show, a todos los que salían a cuadros sí les daba la hoja que firmaran, ¿no? Pero, por ejemplo, con el podcast, como es más informativo, no tengo que hacer eso. ¿O sí? Sería lo recomendable. O sea, fírmame entonces. Sí, fírmame sí. la servilleta. Es lo recomendable, sí. ¿Por qué? Porque al final vamos a hablar de mi caso, ¿no? Mi imagen va a estar fijada en un material audiovisual que va a estar en tus redes, que como tú lo filmaste o lo grabaste, tú eres el productor de ese material, tú eres el dueño del material. Paréntesis, señores, a la cámara 1. ¿Cedes tus derechos para esta entrevista? Autorizo el uso de mi imagen, confiando en la moral de este hombre. Pero si llego a ganar lana, también no te molestaría. No me molesta. Es más, si gana lana, quiere decir que algo se está haciendo bien y de alguna manera me va a contratar o no. Sí. Se va a hacer un ecosistema virtuoso para todos, ¿no? Qué bonito. De eso se trata. Como dice un amigo, crece uno, el otro crece también. Pues sí. Ayuda a tus amigos para que crezcan juntos. Lo que Sí, hicimos ahorita funciona, ¿verdad? Porque cuando tenía un programa de televisión para el 4 y no había papel y pluma, le decíamos a los artistas, inclusive bien gente hecho. extranjero, Bien a la hecho. cámara, por favor, cedas tus derechos. Bien hecho. Eso también funciona. Es lo más recomendable. Hazte el hábito de hacerlo al principio de tu podcast. Cool. Antes de arrancar y todo, ya ya inicias tranquilo de que no vas a tener ese... Mira, yo lo hice como problema. muy flojito esto, no lo hice tanto como el reality show, porque el reality show sí quería que fuera hasta para una plataforma, para no decir plataformas. Me gustaría venderse en una plataforma. Entonces, ahí sí tengo todo. El podcast no tengo interés de publicarlo más que en Facebook. Ni siquiera quiero extraer el audio para ponerlo en una plataforma de audio. Solo le quiero dar la primicia a Facebook. Concentrarte en un canal. Quiero hacerlo así, es mi estrategia. Todo el mundo me dice, Oliver, muy mal, te estás perdiendo oportunidades. Quiero hacerlo así. Quizás algún día me aplaudan por eso, quizás no. Por eso mismo no fui tan... Bueno, pues como ya Facebook y como dicen que ya nada más subiendo todo es de Facebook, pues para qué peleas con Facebook, ¿no? Y si me regalan estrellas o ya publicidad en YouTube y me empiezan a transferir, ¿no? Pero entonces si dicen que si ya subimos las cosas y son de ellos, pues ya es dueño, pelense con YouTube, ¿no? ¿Me entiendes? Digo, sí lo voy a hacer, ya, después de este capítulo, gente que se sienta ahí, a ver a la cámara que cedes tus derechos, por favor, corriendo cámara, acción, ¿no? Ya. Sí, me gusta el concepto de autorización de uso de imagen, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre defender a un artista y a un influencer? Un artista me refiero, un artista de me gusta la pregunta, de televisora. Me gusta la pregunta. A un influencer como yo, que no me Hay conoce nadie. mucha más diferencia de la que parece, y la que uno querería, porque de entrada el fenómeno del influencer generalmente, por regla general, está asociada a personas más jóvenes de edad, que tienen una exposición y tienen una fama mucho más prematura. No quiere decir que no haya habido artistas jóvenes como Luis Miguel que desde niños estaban expuestos y eran famosos. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la cantidad de niños famosos expuestos. Antes eran contados con los dedos de una mano cuáles eran los que salían en la tele. Claro. Hoy por hoy son miles que tienen millones o varios miles de seguidores y que están expuestos todo el tiempo. Claro. Entonces, eso hace que se haya formado, yo lo considero una nueva psicología en ese sentido. Una nueva vida. Una nueva vida, una nueva manera de nuevos peligros y nuevas ventajas, ¿no? Peligros. El tema es que pues un niño es niño. Justamente lo que define un niño de un adulto es se supone, ¿no? El nivel de conciencia que tienes para detectar los peligros, los riesgos y los beneficios, ¿no? Un niño no tiene todavía esa madurez neurológicamente hablando. Claro. Entonces, ese es un tema que yo veo diferente en cuanto a las cantidades, pero en cuanto a, por ejemplo, las formaciones, la formación de un influencer puede ser una formación artística o puede ser tener un talento natural y tener éxito por puro talento natural. El artista
necesita De pasar... televisora, televisora. televisora grande, de un estudio. Había muchos filtros psicológicos y filtros técnicos y filtros de de muchos tipos que te iban preparando siendo fuerte para los Claro. golpes de la vida, ¿no? Claro. Y cuando tú tienes un acceso a una plataforma para ser visto y escuchado, fast track, y te saltas esas trancas, Te saltas todas esas. te afrontas a peligros muy densos sin haber pasado por pruebas. ¿Qué tiene que ver con la ansiedad, la depresión, el suicidio, todas esas cosas? La o fama. de que tus problemas como abogado se incrementen y tengas que ser todavía más talacha que trabajar un influencer que trabajarle a un Ahí te va, la tele. famoso. La tele, para que alguien llegara a la tele y ser visto por millones Tenía de que espectadoras, pasar por pasaban el mil SEA, filtros. tendría que pasar por muchos castings, por una serie de credibilidad, de promoción, ¿no? Muchos golpes de la vida, ¿no? Y hoy por hoy tú tienes talento y tienes carisma y tienes algo y tienes Como la 10 espuma. años de edad. 10 años de edad. Hay influencers de 10 años, o sea, los hay, claro. Sí. Haces una cuenta de TikTok, tienes pegue, tienes punch, y de pronto estás en la misma situación de exposición y de Así, peligro de volada, que el una otro persona que se de preparó. 20, 30 años que tuvo que pasar una serie de pruebas. Sí. Entonces, es más vulnerable. O sea, va a haber miles de Macaulay Culkins. Exacto. Ah, no, Que a eso él le fue mal, ¿eh? Eso es Pero una se realidad. educó, pero él Los le va a fue ver. mal. Y al parecer le tocó la mala experiencia y las malas decisiones y acabó en problemas. Eso es un hecho. O sea, es un hecho que va a haber muchas personas en esa condición porque simplemente hay más personas expuestas. Ahora, detrás de todo maleficio hay beneficios. Han ganado, le han aportado a sus familias muchos de esos niños. A lo mejor habrá casos bonitos dentro de las cosas feas, Claro. pero por supuesto que son niños que están empezando a leer una realidad. ¿Por qué? Porque lo bueno que te da el ser famoso, te da muchas cosas muy buenas y tienes un mensaje positivo que decir, qué padre. Pero el precio a pagar por eso es que hay muchas cosas de la vida que por más que hagas un esfuerzo, ya la fama te sustrajo de la realidad. Y hay sufrimientos que pues, tendrás que afrontar y cosas de la vida que nunca podrán ser normales. Los artistas ahora están teniendo problemas para poder ser atractivos para marcas. Porque los artistas tienen su propia línea editorial, muy marcada, ¿no? Claro. Los artistas no quiere decir que no tengan su línea editorial, pero como su modelo de negocio es hacer contenidos para redes sociales, es más probable que sean flexibles a lo que las marcas les piden. Un artista no es tan flexible, entonces está perdiendo una oportunidad de negocio ahí. Pero en la implicación de muchos artistas de asumir el rol de influencer es una línea delgada. Es contraproducente también, ¿verdad? Puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Claro. Porque un artista juega con Sí. la mística de ser deseable, de no ser tan visto. De no ser tan visto, como toda la carrera que manejó Luis Miguel, ¿no? El influencer necesita ser visto Claro. y muy visto para existir. El artista tiene que dosificarlo más. Entonces, si juega demasiado del lado del influencer, puede ser que hasta pierda credibilidad en algunos aspectos. Sí. No en todo. No quiero sonar como si fuera yo un anciano que no entiende ciertas cosas. Pero ¿se puede ser artista e influencer? Sí se puede. Yo soy actor de carrera y soy abogado también de universidad, de formación. Claro. Estudié probablemente de universidad, estudié más años actuación que mi formación de universidad Antes de de abogado. entrar a la universidad, Sí, ¿no? y pues en la vida, aunque puedes tú jugar diferentes naturalezas, hay momentos en los que te tienes que posicionar y decir, este es mi rol de abogado. Sí, este es mi rol de... Y este es mi rol de actor. En de este, cantante, ¿no? en También este eres cantante. aspecto lo fusiono. Ahora, ¿qué pasa, ya por último, si me llegaran a copiar una creación, cómo procedo? Una obra registrada. Ok. Existen procedimientos, aunque están regulados en la Ley Federal del Derecho de Autor, y dirías, eso se ve en el INDAUTOR. Hay muchas acciones de derechos de autor ¿Qué que es lo primero que ante tengo que el hacer? INPI. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Con ese título de registro, Yo como individuo. como individuo, si tienes tu obra registrada, como tú me dijiste,
puedes ejercer acciones, por ejemplo, infracción. Voy al INDI. Voy al Indautor. En este caso al INPI. Aunque sea un tema de derechos de autor, el INPI tiene los mecanismos. Voy al INPI, allá a Periférico Sur. Ajá. Y digo, oye, me plagiaron esto. Sí, señor, siéntese. Y ahí una empieza todo acción, el proceso. una infracción. Hay que imponer Ellos infraccionan a la gente que al infractor, que es el que está utilizando tu obra de arte y tus derechos de autor de manera ilegítima. INPI. Y después del INPI me voy a mi casa. O no tengo que contratar un abogado. ¿En qué momento contrato un abogado? No tengo dinero para contratar un abogado. Nadie tiene en México dinero para contratar un abogado más que las empresas. Supongo que esos son tus clientes. O los famosos, ¿no? Exactamente. La gente común y corriente, Oliver Iglesias. Es muy caro. Es muy caro. Entonces, ¿cómo le hago yo? INPI. Y de ahí a mi casa. Depende, yo te voy a decir, siempre depende del tamaño del animal. Si estamos hablando de una película, yo me iría a ejercer No, estamos las hablando acciones. del reality show. Registra tu obra. Ya está registrada. Y si tú ves que alguien la está utilizando de manera indebida, igualita. Hay procedimientos dentro de las plataformas, dentro de YouTube, dentro de Facebook, dentro de cualquier plataforma, para decir, oye, bájale, y eso está regulado en la Ley Federal de Derechos. Entonces ya no voy al INPI, ya me protejo sobre el mismo medio que me está publicando. Exacto. ¿Por qué? Porque depende del tamaño del Bájala, animal. pero yo lo que quiero es, no me enojo. Qué bueno que me la copien, nada más que, oye, si tienen ganancias, que me den un porcentaje. Facebook o YouTube, baja ese material porque ese material tiene derechos de autor que me pertenecen y yo no he dado ninguna Ahora, si yo no quiero que lo bajen y me encantó cómo me lo copiaron y ahora están generando dinero y quiero un pedazo de esa ganancia. Puedes pedir tú a las plataformas que lo que se monetice te beneficie a ti porque tú eres el titular. Y le mando mi contrato que me dio, mi hoja de registro del Indautor. Sí, de hecho sí hay momentos en que los piden las plataformas, claro. Ok, y ahí ya se empieza. Sí, porque yo no quiero pararle la creatividad a nadie, aunque me copie. Ajá. Pero si es mi idea, pues que me paguen. Claro. Si tú te fijas en YouTube, o sea, si tú pones, por ejemplo, mucha gente que hace covers en YouTube y pones en la descripción, picas la descripción y te despliega una serie de datos, tú puedes ver ahí si ha habido alguien que ha jalado o que dice que tiene los derechos, no nada más porque cuando lo subieron lo escribieron y lo colocaron ahí. O sea, hay, por ejemplo, las disqueras llegan a reclamar muchas veces derechos de materiales que los propios fans suben. Pero las disqueras a veces, evaluando los riesgos y los beneficios, costos-beneficios, dicen, ¿qué me beneficia más? Dejar el material monetizando y que me monetice a mí y no le bajen a ese cuate lo que subió. O a lo mejor no me beneficia tanto porque yo quiero tener, como decías, la primicia de algo y entonces me afecta al lanzamiento, entonces que lo tumben, que le quiten el audio. Sí, por eso o que es lo tan saquen. negociable. Yo te quería comentar, yo como cliente, tuve un problema con Booking.com. Los de Booking me aceptaron, publiqué, me dijeron antes de que publiques, fíjate que pongas tu RFC. Puse mi RFC, tuve mi primera reserva, con ellos bien poquitas reservas he tenido, como 4. Entonces, en casi 2 años. Como 4, imagínate. Entonces, y de esos 4, me quitaron una por unas multas que me hicieron porque ellos borraron mi RFC. Me avisaron por mail en inglés. Digo, viví en Washington. Y sí hice inglés. Yo le entendí eso a una cosa y creo que subí a hacer el cambio o a actualizar los datos. No sé si ellos no lo recibieron. Si no lo hice, me dijeron una vez y al año y medio, cuando llegaron otras reservas, se cobraron a lo chino y me quitaron todo el pago de una reserva de 4 días o 5 días, de 4 días, 4 noches. Y me dijeron, como no actualizaste tu RFC, el algoritmo o la programación de la página dijo, Oliver, en lugar de cobrarle tanto de IVA, le vamos a cobrar como si no fuera mi ciudadano mexicano, como si fuera extranjero. Entonces, en lugar de cobrarme, no sé, el 16, me cobraron el 33. Y de ese en lugar del tal porcentaje, el triple. Entonces, me quitaron toda una reserva. ¿Ahí cómo procede? ¿Qué hago? Me ánimos por no leer un mail y cobrarse a lo chino en 1 año y medio sin haberme dicho, oye, pasó esto, Oliver. ¿Era lana del extranjero o lana mexicana? Era lana del extranjero. Y la propiedad está en México. Está en México, pero yo pago impuestos. Okay. El problema es que ellos, por yo no tener mi RFC,
la computadora dijo, es extranjero, Sí, cóbrale asumió, más. exactamente. Entonces, ¿yo cómo me protejo? Porque me dicen, es que ya le pagamos los impuestos al gobierno, peléate con ellos. Peléate, ve al SAT. La verdad es de esos casos que depende también la cantidad de dinero si conviene pelearlos. Pero hay asuntos de esos que me ha tocado de plano decirle a veces a los clientes es, si nos vamos a pelear ese dinero, vamos a perder más tiempo y no nos conviene ni siquiera pelear. Hay veces que sí. ¿Y cuáles son los procedimientos que llegan a ser más viables? Porque cuando las plataformas ya te dijeron, el cobro ya se hizo y ya se hizo la transferencia, no hay nada que hacer, la verdad es que ya cuando te dan ese tipo de respuestas las plataformas, es porque ya no, si tú peleas con ellos directamente, te van a dar, como se suele decir entre los abogados, te van a dar palo todo el tiempo, ¿no? Okay. Entonces, lo que te no queda... te van a dejar... Que van a montarse en el mismo burro y te van a decir, ya está hecho el cobro, sí, de el aquí pago, no, ya no hay nada que hacer, ni reclamar. Y lo que sí le respeto te a ellos vas a es que... Profeco tiene procedimientos. Ajá, eso es lo que les dije, porque yo lo pensé. Ni Sí. siquiera te había preguntado a ti ni a nadie. Y dije, pues voy a ir a Profeco. Y me dijeron, sí se puedes, pues ve, Sí. ¿no? Y pues sí, eso es lo que me queda, ¿no? Ir a la Profeco, decirles que ellos me mandaron un mail en otro idioma. Según yo, si ya ahorita me remonto hace año y medio, ¿me entiendes? De un mail. Según yo, que también me subí a verlo y a actualizar los datos, pero al parecer no se actualizaron y me quitaron una reserva completa. Lo que me iban a pagar de un cliente, me lo quitaron todo. Y luego me depositaron una parte y me dijeron, fue error del sistema, necesitamos que nos pagues esa parte y todavía debes otra parte. Luego, espérate, o sea, aparte que me estás quitando una reserva casi completa, porque ya me pagaste una lana, te debo, me digo, voy a hablar ahorita con mi jefe y todo. Me dijeron los de Booking y me condonaron, o sea, me perdonaron eso. Del 100% que me debieron de haber pagado, ¿Sí? me pagaron nada más el 20%, No, 25%. pues es un poquito. Ajá. Sí, ¿no? Por no haber leído ese mail. Yo me acuerdo que me lo mandaron, lo leí, dije, pues ya lo actualicé, o a ver, déjame ver. Pero no me acuerdo exactamente si lo hice o no, pero fue un mail en otro idioma, nada más una vez, y se cobran a lo chino en año y medio. No se me hace entonces justo. hay que ver ese mail. Si ese mail lo tienes, hay que leer exactamente, por coma a coma, qué es lo que dice. Sí. Porque a veces el aceptar esos términos y condiciones ya te compraste someterte a lo que ellos digan, pero a lo mejor lo que hicieron ni siquiera está contemplado en los términos y condiciones. Y si no está contemplado en los términos y condiciones, te tiene que devolver lo que te quitaron. O sea, no hay duda. El problema es que hayamos dado a una aceptación a un término o condición que nos perjudique, ¿no? Ahí hay poco que hacer realmente, o nada, la mayoría de las veces. Sí, pues nada. Pero hay muchas veces que las plataformas sí llegan a operar fuera de los límites de sus propios términos y condiciones. Entonces, ahí sí procede a revisar eso. Y si tú reclamas y te has topado con pared con ellos y te dicen este tipo de cosas de que ya no pueden hacer nada, lo más probable es que pierdas tu tiempo si les sigues asistiendo. Totalmente. Entonces, sí te queda Profeco. Por ejemplo, esta plática yo quiero publicarlo para que la gente que esté en Booking se proteja y cuando le llegue un mail en inglés y que tenga que ver con su RFC, que se meta a la página, que actualice su RFC, que llame para ver si ya se actualizó su RFC en Booking, que haga todos los procedimientos para que no le quiten su dinero en un futuro. Por eso yo quería hablar de esto y quería que este capítulo, sí quiero postearlo. Hasta le escribí al Glenn Fowell, que es el CEO de Booking, ¿no? O sea, es una cosa que yo no quiero que vuelva a pasar. No me importa mi dinero, quiero que no le vuelva a pasar esto a una gente. Yo me enfermé del estómago, estuve un mes enfermo del estómago por este coraje que hice, imagínate. Pues sí, pues a veces la cantidad sí lo merita, ¿no? A veces la cantidad hace que sea, evaluando costo-oportunidad, sí, me dieron me perjudicaron. Si peleo, pierdo más de lo que gano, entonces no lo peleo. A veces el golpe que recibes es tan grande y te perjudica tanto que vale la pena iniciar otro tipo de procedimientos, ¿no? A veces también es el cómo funcionan las plataformas de manera más o menos eficiente, así como no nos damos cuenta el tiempo que perdemos en entreteniéndonos en TikTok, también a veces le dedicamos demasiado tiempo a pelear una nimiedad, una cosa que no ¿Se te hace nimiedad lo que me pasó a mí? No lo creo, porque si te generó todas esas
sensaciones y esos corajes, seguramente... Ahora yo tengo la responsabilidad como comunicólogo. Probablemente de que sepa la la cantidad, pues sí te afectó en tu dinámica. Sí, me afectó, la verdad. Sí, y me tronó también mis Finanzas. mis pagos, mis finanzas. Ahora, si esto lo publico, Booking, ¿me puede hacer algo? No. ¿Demandarme por hablar mal de ellos o algo así? No, para nada. Tú estás hablando como consumidor. Como consumidor. Ok, total. Bueno.